Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, la pareja que ha hecho suspirar a millones, vivió un momento inesperado justo antes de su gran boda. Afra y Mert pasaron un día entero separados. ¿Qué pasó realmente? Te lo contamos todo, quédate hasta el final. La relación de Afra y Mert había sido envidiada por muchos, risas, miradas cómplices y planes de futuro que parecían inquebrantables. Pero según fuentes cercanas, justo una semana antes del esperado enlace, algo ocurrió que sacudió la confianza de la pareja. Una discusión intensa sobre los preparativos del gran día, al parecer relacionada con la lista de invitados, llevó a que ambos tomaran distancia por 24 horas completas. Necesito aclarar mi mente, Mert. Esto me sobrepasa, habría dicho Afra, saliendo del apartamento con semblante serio. Mert, visiblemente afectado, prefirió no seguirla. Si ella quiere espacio, se lo daré, comentó a un amigo cercano. Testigos aseguran que Afra se refugió en casa de su madre para encontrar un poco de calma y replantear la situación, mientras Mert decidió quedarse solo en su casa, sumergido en pensamientos y con el teléfono en silencio. El ambiente era tenso. Los amigos de la pareja intentaron intervenir, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder en ese momento. La raíz de la discusión, según algunos allegados, habría sido la insistencia de la familia de Mert en invitar a ciertos parientes con quienes Afra no tiene buena relación. No quiero sentirme incómoda en mi propia boda, habría dicho Afra con firmeza. Por su parte, Mert intentó mediar, pero la situación terminó escalando. Mientras tanto, los seguidores de ambos en redes sociales empezaron a notar señales. Afra dejó de compartir fotos con Mert y publicó una historia con la frase, "A veces el silencio habla". Esto disparó las alarmas entre los fanáticos. Los comentarios se multiplicaron, ¿han terminado? ¿Se canceló la boda?, preguntaban preocupados. Pero nadie sabía la verdad completa. Al día siguiente, Mert fue visto caminando solo por el parque cercano a su casa, con semblante triste. Según personas que lo saludaron, el actor estaba pensativo y un poco perdido. En contraste, Afra permanecía en casa de su madre, intentando recibir consejos y apoyo emocional. Lo amo, pero no quiero renunciar a mis límites, habría confiado Afra a una amiga. Los medios no tardaron en hacerse eco del distanciamiento. Algunos titulares hablaban ya de una cancelación definitiva del enlace, mientras otros aseguraban que era solo una crisis pasajera. Sin embargo, después de esas 24 horas de tensión, la pareja finalmente decidió reencontrarse para conversar cara a cara. Fuentes cercanas aseguran que la charla fue larga y emotiva. Mert le dijo a Afra, "No quiero perderte, podemos resolverlo juntos". Y Afra, entre lágrimas, respondió, "Solo quiero sentirme segura a tu lado". Ese encuentro marcó un antes y un después en la relación. Ambos comprendieron que, si querían que su amor superara los desafíos de la vida en pareja, necesitaban fortalecer su comunicación y establecer límites claros con sus respectivas familias. Durante horas hablaron sobre sus miedos, sus sueños y cómo imaginaban su vida juntos después del matrimonio. Afra expresó sus temores sobre perder su independencia y Mert compartió la presión que sentía por cumplir las expectativas de todos. Esa misma noche, decidieron hacer algo simbólico para sellar su reconciliación. Caminaron juntos por el mismo parque en el que Mert había estado solo horas antes. Bajo la luz tenue de las farolas, entre susurros y caricias, prometieron apoyarse mutuamente sin dejar que las opiniones externas interfirieran en lo que estaban construyendo. El día siguiente trajo un aire renovado. Afra y Mert compartieron en redes sociales una imagen de sus manos entrelazadas, con un breve mensaje, "El amor es más fuerte". La publicación se volvió viral en cuestión de minutos, y los comentarios de alivio y alegría de sus fans no se hicieron esperar. "Qué felicidad verlos juntos, el amor siempre triunfa", escribían con entusiasmo. Con la boda a la vuelta de la esquina, ambos pusieron manos a la obra para reorganizar algunos aspectos del evento.
Afra, con el apoyo de Mert, decidió invitar solo a las personas con quienes se sentía realmente cómoda. Mert, por su parte, habló con su familia para explicarles la importancia de respetar la decisión de la pareja. No fue una conversación fácil, pero el amor y la determinación de los novios lograron que todos entendieran que lo fundamental era la felicidad de ambos. A medida que se acercaba el gran día, la expectación crecía. Los medios de comunicación seguían cada paso de la pareja, desde las pruebas del vestido de Afra, que se convirtió en un fenómeno por su elegancia y sencillez, hasta los ensayos de la ceremonia en el lugar elegido. Un jardín rodeado de olivos centenarios. La pareja decidió que la boda sería un evento íntimo, lleno de detalles personales que reflejaran su historia y sus valores. El día de la boda amaneció radiante. Afra, emocionada y con lágrimas de felicidad, se preparaba rodeada de sus amigas más cercanas. Mert, nervioso pero ilusionado, ensayaba una y otra vez las palabras que había escrito para sus votos. Todo estaba listo para que el momento más esperado de sus vidas se hiciera realidad. Cuando Afra apareció en el altar, vestida de blanco y con una sonrisa que iluminaba el lugar, Mert no pudo contener las lágrimas. Los invitados, conmovidos, presenciaron una ceremonia cargada de amor, promesas sinceras y miradas que hablaban más que 1000 palabras. Cada detalle, desde la música hasta las flores, parecía haber sido pensado para crear un ambiente mágico. Pero lo que nadie sabía era que, tras la ceremonia, la pareja había preparado una sorpresa especial, un video en el que compartían con sus seres queridos los momentos más significativos de su relación. Desde su primer encuentro hasta ese día tan especial. El video emocionó a todos y reafirmó la fortaleza del vínculo entre Afra y Mert. La celebración continuó hasta entrada la noche, con bailes, risas y un ambiente de auténtica felicidad. Los recién casados disfrutaron de cada instante, conscientes de que habían superado juntos una prueba difícil que los había unido aún más. Afra, en un momento de la noche, tomó el micrófono y, dirigiéndose a los presentes, dijo: «Gracias por ser parte de este día. Hoy confirmamos que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es aquel que elige quedarse, luchar y crecer». Días después de la boda, la pareja se retiró a un lugar secreto para disfrutar de su luna de miel. Las imágenes de la boda seguían circulando por las redes, y los seguidores comentaban una y otra vez lo felices que se veían. Afra y Mert, lejos de los focos y las cámaras, disfrutaban de la calma, el mar y los paisajes paradisíacos, celebrando no solo su unión, sino también el camino que los había llevado hasta allí. Durante su viaje, aprovecharon para escribir juntos un diario en el que recogieron sus reflexiones, sueños y nuevos propósitos como pareja. Queremos recordar siempre lo que sentimos hoy, para que nunca se nos olvide por qué elegimos estar juntos, escribió Mert en una de las páginas. Afra añadió: «Cada día contigo es un regalo que quiero cuidar». ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan? ¿Hicieron bien en darse ese respiro? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.